Bien, en esta oportunidad estamos estudiando acerca de un tema bien interesante, bien importante que necesitamos conocer en profundidad, que es acerca de los diezmos. Creo que es una de las cosas más atacadas desde dentro de la iglesia por no ser completamente entendido y desde fuera de la iglesia por la más absoluta ignorancia sobre el tema. Y siempre se usa el tema del diezmo como para atacar o tratar de ofender, y ustedes que reciben el diezmo, y ustedes que cobran el diezmo, y gente usa la palabra diezmo para todo y cree que todo movimiento de dinero dentro de la iglesia es diezmo. Esa ignorancia, y muchas veces malintencionada, que se utiliza este término o este tema como para atacar a las iglesias o a los pastores desde fuera de la iglesia, puede llegar a ser entendida porque obviamente son personas que no han estudiado sobre el tema, no han conocido sobre el tema, no han profundizado en la Biblia acerca del tema. Entonces mal podríamos nosotros tener expectativa de recibir o de que tengan revelación con respecto a eso. Lo que me preocupa no es tanto la opinión que hay fuera de la iglesia sobre el tema del diezmo, repito, por el desconocimiento absoluto de las escrituras, sino lo que me preocupa es el debate interno en la iglesia acerca de este tema. En ese debate interno es generado también por la falta de conocimiento de las escrituras. Y allí tenemos un gran problema, porque si no la leemos, si no la estudiamos y solamente vamos escuchando fragmentos o pedazos de prédica, o a personas que dicen sí porque sí o no porque no, y lo seguimos sin cuestionarles el por qué sí o el por qué no, obviamente vamos a ir todos detrás de una idea equivocada y haciendo las cosas sin saber por qué, solo porque otro las hace o porque alguien nos dijo que las hiciéramos. Sin embargo, la fe en Cristo no está exenta de la razón. Nosotros no somos una manada ciega que es llevada de la nariz por un líder carismático que nos dice vengan por acá y allí vamos todos como ovejas. No, la iglesia de Cristo necesariamente tiene que ser un grupo de gente pensante, inteligente, que razona, que escudriña, que analiza, que investiga, que saca conclusiones y luego resueltas esas conclusiones y con los fundamentos de las escrituras, es entonces que accionamos y vamos hacia adelante. Por eso es que desde este espacio la idea es colocar la Biblia como centro de opinión, como centro de fe, como centro de todo en definitiva. Ya que nuestra fe está basada en un libro, bueno, es necesario que podamos conocer en profundidad ese libro. En aquellos temas que pueden llegar a ser controversiales, les decía en estos días, podemos tener la actitud de rehuir de ellos, no tocarlos porque son antipopulares, porque generan a veces debates, generan polémicas, generan discusiones, generan malestar en mucha gente. Entonces evitamos tocarlo, no lo mencionamos, no lo enseñamos en el púlpito de la iglesia, no se lo enseñamos a la gente, jamás mencionamos la palabra en nuestras reuniones, mucho menos usaríamos una red social como para hablar acerca de eso. Esa es una de las actitudes, la que me parece la peor que podríamos tomar, la más equivocada, porque hay una frase que no está en la Biblia, pero es cierta, y es el que calla otorga. Entonces, si sobre un tema no se expone la verdad, los únicos que van a hablar sobre eso son los que hablen mentiras acerca de eso. Me tomé entonces el tiempo como para ir desmenuzando un poquito acerca del tema del diezmo. Ya hemos pasado en nuestra primera clase hablamos acerca de que Dios es el dueño, propietario de todo. Hoy necesariamente vamos a tener que volver a ese principio para poder entender lo que voy a desarrollar en el día de hoy a través de este video. Dejamos entonces establecido por la palabra que nosotros somos propiedad, nosotros somos pertenencia, que el único dueño, propietario absoluto de todas las cosas es Dios. Nos toca a nosotros la parte de administración, la parte de mayordomía de aquello que hemos recibido de Dios. Así como Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para que labraran el huerto y para que lo guardasen, no lo crearon ellos al huerto, no eran ellos los dueños del huerto, pero eran los responsables de cuidarlo a ese huerto en el que Dios los había puesto. Ellos tenían que disfrutar de lo que habían recibido, pero tenían también que conservarlo, mantenerlo, trabajarlo y ser los delegados de Dios aquí en la tierra desde el huerto hacia adelante. Con la premisa de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, replicarse en una descendencia humana con los mismos principios, con la misma fe, con la misma revelación de Dios. Luego el pecado entró,
fueron expulsados del huerto, todo se desmadró, todo se fue para cualquier lado, se desvirtuó todo. El efecto del pecado fue el apartarse de Dios, el desobedecer, el rebelarse y comenzar a buscar sustitutos a ese Dios del que se sentían desconectados y completamente separados y apartados. Y es allí donde comienzan a surgir, comenzar a adorar a las cosas creadas y a los animales y a las estrellas y a todo lo que a ellos les parecía poderoso, sobrenatural, milagroso, la tierra, el agua, el mar, el cielo, las nubes, el sol, la luna, los animales, los árboles, todo comenzó a ser culto y objeto de adoración, se le comenzó a rendir culto, se le comenzó a ofrendar, se le comenzaron a pedir cosas, se le comenzaron a celebrar fechas especiales a todo este tipo de cosas creadas. Y lo que al principio arrancó bien con toda una creación, con una pareja encargada de administrar todo eso y de continuar la administración y el gobierno a través de su descendencia, terminó siendo cualquier cosa. Entonces, cuando todo eso ocurre, todo eso se va desvirtuando y luego la iglesia misma, que viene de todas esas raíces sociales o culturales, muchas veces trae un gran porcentaje de eso todavía incorporado y entonces mira las escrituras con esa contaminación en su mente y en su corazón. Y es entonces donde termina pensando igual que el resto de la sociedad, considerando los temas igual que el resto de la sociedad, y los escuchás hablar a muchos hermanos, a muchos cristianos, los escuchás hablar sobre el tema diezmo, y dicen lo mismo que dice cualquier persona que jamás tocó una Biblia y que jamás congregó en ningún lado y a la que nunca le predicaron. Entonces tenemos un gran problema allí. Si tenemos el mismo nivel de ignorancia, cuando se supone que nosotros estamos en luz, entonces porque realmente no estamos en ninguna luz. Miramos entonces que somos propiedad, que somos pertenencia, que Dios es el dueño de todas las cosas y que siendo el dueño de todo, se reserva solamente el 10% y nos deja el 90% restante, cuando podría no habernos dejado nada. Así como en el huerto del Edén, se reserva un solo árbol para él y le da a Adán y a Eva todo el resto para que coman y disfruten de todos los frutos de todos los árboles del huerto, excepto de uno. Dios se reserva como dueño un porcentaje y una parte, que podría ser la mayor parte, porque Él es el dueño y tiene todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, Dios se reserva siempre la parte menor, la parte inferior, y nos da a nosotros el mayor porcentaje. Esto es en todos los órdenes y en todo sentido. A tal punto, fíjense ustedes que cuando estableció para el pueblo de Israel el día de reposo, de los 7 días de la semana se reservaba uno para él. Es decir, 6 días trabajarían ellos para su sustento y para sus cosas y para sus cuestiones personales, y uno solo, el séptimo, era el que lo debían reservar y consagrar al Señor. Podría haber hecho él al revés, pedir los 6 días para él y bueno, después con lo que trabajaste en un día te tiene que alcanzar para el resto de la semana, porque Dios es el dueño de todo y Él merece la mayor cantidad de días de la semana. Sin embargo, fíjense que aún en ese punto se queda con el menor porcentaje de esta sociedad, la generosidad de un Dios dueño de todo, que siendo el dueño de todo, aún así nos permite quedarnos a nosotros con la mayor parte de lo que Él nos entrega. Luego estuvimos mirando acerca de el significado del número 10 en la Biblia. ¿Por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 10,1? ¿Por qué 9,9? No 9,9. ¿Por qué 10? Ya repasamos sobre todo eso. Hoy, el tema de hoy tiene que ver con qué ocurre cuando diezmamos. Y acá me gustaría que veamos dos aspectos. El aspecto económico y el aspecto espiritual. Porque muchas veces pensamos que el diezmo es solamente una cuestión económica, que estamos hablando solamente de una cuestión de dinero, que estamos hablando nada más que un porcentaje de lo que cobro, un porcentaje de lo que gano, un porcentaje de lo que recibo, un porcentaje de lo que me encuentro, incluso si me encuentro dinero por allí. Pero estamos hablando de todo un trasfondo que es mucho más amplio y es mucho más profundo. Y cuando nosotros lo entendemos, cuando aprendemos este principio, nos vamos a dar cuenta que quien nos dice que nosotros no tenemos que diezmar no nos está haciendo ningún favor, nos está haciendo un daño, nos está perjudicando al privarnos de nosotros cumplir con este
principio de la Biblia, que no solo honra a Dios, sino que la consecuencia número 1 es que suple necesidades de las personas que están encargadas al ministerio de tiempo completo. ¿Por qué tuvo que ordenarse de esta manera durante la ley? Ya digo, el diezmo antes de la ley ya existía, por eso Abraham diezmaba, por eso Jacob diezmaba. La ofrenda antes de la ley ya existía, por eso lo primero que lo vemos hacer a Abel en la Biblia es ofrendar, lo primero que vemos hacer a Caín es ofrendar, y por esa ofrenda vino el primer homicidio en la tierra, o fraticidio, porque fue un hermano matando a su propio hermano. Lo único que ocurre durante la ley es que se lo reglamenta, pero se lo reglamenta con un propósito, que no ha dejado de existir ese propósito. Se lo reglamenta con el propósito de que un grupo de personas, sacerdotes y levitas, se pudieran dedicar todo el tiempo al ministerio completo. Entonces, para poder hacer eso, ellos no podían servir a Dios cuando salían de su trabajo, en sus horarios que le quedaban desocupados o que le quedaran libres. Ellos necesitaban tener una disposición, el pueblo necesitaba contar con ellos en cualquier momento, en cualquier horario del día. Ahora, si todo el mundo trabajaba y tenía su sustento de eso, todo el mundo tenía provisión de lo que hacía, y estos no podían ir y hacerlo, entonces ¿cuál sería su sustento? Alguien tenía que encargarse de su sustento. Basado en este mismo principio es como se establecen los estados y el sostenimiento de los gobiernos y lo que conocemos como empleados públicos, desde el presidente hacia abajo. Todas las áreas de trabajo de empleados públicos son personas que para poder servir a la sociedad necesitan dedicarse a ese empleo de servicio público. Ahora, si tuvieran que ejercerlo trabajando en otra cosa y en los ratos que le queda libre, no podrían ejercerlo realmente. Entonces, para que ellos puedan dedicarse a ese servicio público, alguien tiene que hacerse cargo de que ellos estén recibiendo una remuneración, un sostenimiento por lo que ellos están haciendo. Entonces tenemos todas las ramas de servicio público, en la salud, en la educación, en las obras públicas, y a partir de allí los empleados municipales y los concejales y los intendentes, subimos a los gabinetes provinciales, los consejos deliberantes, el gobernador de cada estado, de cada provincia, el gabinete nacional, los legisladores nacionales, el presidente, el vicepresidente, todo este estado nos están dedicando a otra cosa, y en los ratos que le queda libre, después cuando salen de trabajar hace de presidente, cuando sale de trabajar hace de gobernador, o cuando sale de trabajar va y cumple su rol de servidor público. No, necesariamente tiene que estar dedicado a tiempo completo para eso. Ahora, para que pueda hacerlo, todos los ciudadanos con sus impuestos son los que están sosteniendo ese sistema de sostenimiento del Estado. Ahora, la nación de Israel tenía que funcionar de la misma manera. Ellos no tenían presidentes, no tenían gobernadores, no tenían intendentes, no tenían concejales. Lo que ellos tenían era un sistema de sacerdocio y un sistema levítico. Pero luego, cuando ellos quieren un rey, y Dios les permite que tengan un rey y eligen a Saúl, Samuel le dijo a la nación lo que iba a pasar cuando tuvieran un rey. Igual que el resto de las naciones, iban a tener que sostener un Estado a través de los recursos de todo el pueblo. Y entonces le dijo, cuando ustedes tengan un rey, él va a tener sus cosechas, él se va a llevar a sus hijos para el ejército, él va a tener esto, va a tener aquello. Es decir, no es que nombramos rey, que viva de lo que pueda, pero tenemos un reino. Si ustedes tienen un rey, van a tener que sostenerlo, lo van a tener que sustentar, van a tener que proveer para que ese reino pueda dedicarse a ser rey. Así funciona también en el ministerio. Así como los ministerios han sido constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la formación, para la perfección de los santos, bueno, la iglesia tiene que sostener a esos ministerios para que puedan dedicarse a eso. Quienes no están en condiciones económicas de dedicarse a eso tienen necesariamente entonces que tener otra actividad laboral que les lleva la mayor parte del día de su horario de trabajo. Entonces, cuando les queda libre un tiempo, llegan del trabajo rápido, una ducha, y preparar lo que van a predicar, lo que van a llevar, y apenas tiempo como para poder dedicarse a realmente poder elaborar o recibir, para poder transmitir un buen mensaje, porque la mayor parte del tiempo está dedicado
a otra cosa, porque en la sociedad y a veces, lamentablemente, dentro de la iglesia, el ministerio no se lo considera un trabajo. De hecho, dentro del listado de empleos de la Organización Internacional de Trabajo no figura el trabajo pastoral. Entonces, si la misma iglesia tampoco considera el trabajo de sus pastores como un trabajo y piensa que ellos están obligados a atender a todas las necesidades y a comer de lo que puedan, a vivir del aire o a depender de que venga un cuervo en la mañana y en la tarde y traiga pan y carne como a Elías, entonces no hemos entendido el principio del sostenimiento de los ministerios. Entonces lo primero que hace el tema diezmos es permitir que una persona que está a cargo de esa congregación pueda dedicarse a esa congregación porque está siendo sostenido por el 10% de cada uno de los miembros de esa congregación para que pueda tener realmente atender a sus necesidades, las necesidades de su casa, las necesidades de su familia y no tener que salir a dedicarse a otra cosa, a trabajar en otra cosa para poder traer sustento a su hogar, porque la misma iglesia que recibe el servicio de él en lo ministerial y que recibe la siembra de él en lo espiritual, puede retribuirle a través de lo material. El apóstol Pablo incluso le decía a los corintios, es gran cosa que nosotros que sembramos en ustedes lo espiritual, cosechemos de ustedes lo material. Les dice también, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Es decir, el que contrataba a un soldado se hacía cargo de todo lo que el soldado necesitaba. También dice que la Biblia tiene un principio de no pondrás bozal al buey que trilla, y dice, ¿lo dice eso solamente porque tiene cuidado del buey o nos está dando un principio de enseñanza a nosotros? No se le podía poner un bozal al buey cuando iba trillando para que el buey, cuando tuviera hambre, pudiera ir comiendo también él de lo que se iba recogiendo. Algunos no le querían dar ni siquiera un grano al pobre buey, así que lo tenían trabajando con el bozal puesto, no vaya a ser que se coma lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, cuando uno encuentra algunas publicaciones malintencionadas, algunas imágenes malintencionadas, donde dice, deje de darle el diezmo a su pastor, haga obras de caridad y mande a su pastor a trabajar, es una absoluta falta de respeto, es una muestra total de ignorancia de lo que la Biblia enseña sobre el asunto, y es un acto de rebeldía y de rebelión en contra de lo que Dios estableció e instituyó. Cuando nosotros tomamos el diezmo y decimos, no, yo no voy a diezmar, no le voy a dar mi diezmo a mi pastor, sino que yo voy a ayudarle a una familia vecina que tengo acá, no es lo correcto lo que estás haciendo, porque no se supone que el diezmo sea para que hagas tu obra de beneficencia, sino para que sea entregado a quien debe ser entregado. Ahora, alguien dice, bueno, pero yo lo doy y yo quiero saber en qué lo usa y en qué lo gasta, porque al final yo no sé. Bueno, cuando usted va y usted compra en el supermercado, usted no anda averiguando qué hizo el dueño del supermercado con la plata que usted le dio. Cuando usted trabaja en una empresa, usted no averigua qué es lo que está haciendo la persona a la que usted le está generando esa ganancia. ¿Por qué? Porque lo que haga con eso ya no es responsabilidad tuya, es responsabilidad de ellos. Si cada vez que nosotros damos algo seguimos decidiendo sobre aquello que dimos, nunca lo dimos. Seguimos actuando como dueños de eso. Entonces no tiene sentido dar si después vas a estar decidiendo y condicionando sobre eso que diste. Estoy hablando puntualmente sobre el tema diezmos. Sí es correcto cuando uno da, por ejemplo, para algún fin específico, cuando dicen, bueno, vamos a recoger una ofrenda especial porque vamos a comprar, qué sé yo, las sillas para el salón o para el lugar de reunión. Y de pronto vos ves que todo el mundo dio la plata, las sillas nunca aparecieron, entonces lo justo es sí preguntar, a ver, ¿por qué no se compraron las sillas si la ofrenda se recogió para eso? Entonces, en ese caso sí, cuando hay un fondo específico que te dicen este fondo es para tal cosa, bueno, lo justo, lo correcto es que se use para eso y no se destine para otra cosa. Porque eso sí que sería injusto, es decir, si recojo una ofrenda especial porque vamos a cambiar los equipos de sonido, porque vamos a comprar todas las sillas, y resulta que no compro sillas ni equipo de sonido, pero me tomo unas tremendas vacaciones, entonces es obviamente que usé el dinero para otra cosa. Y eso no sería correcto, eso sería completamente incorrecto, fuera de lugar, muy poco ético, sería injusto incluso. Entonces en esas cuestiones sí, en esa área, entonces sí uno debe, diste para algo, bueno, se tiene que comprar eso.
Pero en el diezmo no podés estar disponiendo de en qué lo va a usar el pastor, porque ese dinero ya no es tuyo, nunca fue tuyo. El diezmo es de Dios y está destinado para el sostenimiento de quienes están a tiempo completo para su obra. Creo que este punto se entiende, si no, siempre tienen ustedes la posibilidad de repreguntar sobre estos temas. Y no tengo ninguna dificultad en poder explicarlo por ahí con otro enfoque, desde otro lado, poner otro tipo de ejemplos, ser más claro si no lo he sido, para que se pueda realmente entender. No me molestan las preguntas, no sospecho de quien pregunta, aunque algunas preguntas a veces son capciosas o con algo de trampa, con una mala intención de engancharlo a uno en la respuesta. Pero si uno está basado en lo que dice la Biblia, hay una absoluta tranquilidad en responder, porque está escrito acá. La Biblia no la escribí yo, solamente la leo, la escudriño, trato de entenderla, oro para entenderla y cuando la entiendo la comparto. Es sencillamente eso. Bueno, hay un pasaje que me gustaría que lo leamos, Malaquías capítulo 3, porque a algunas personas no les gusta que leamos Malaquías porque dicen, no, eso está hablando de la ley, es puramente para Israel. Hay principios espirituales aquí que no podemos ignorarlos nosotros y que nos van a servir también a nosotros porque hay cosas que Dios va revelando en este pasaje de la Biblia. Dios está hablando de un contexto espiritual también, no solamente de la parte económica, sino de un contexto espiritual. Y creo que esto nos va a bendecir mucho a nosotros también. Entonces, por un lado, los diezmos lo que hacen es generar los ingresos para que los pastores, los hombres o mujeres de Dios que están abocados al ministerio puedan desempeñarse en él y no tener que buscar otro recurso, otra labor, otro trabajo, otro oficio, y en el rato que queda libre poder trabajar de pastores. Entonces, lo primero que establecemos aquí es que cuando diezmamos estamos reconociendo a Dios como el dueño de todo. Por eso comienza Malaquías 3, versículo 8 en adelante con la palabra con la frase, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo hacemos para robarle a Dios? Si nosotros pensamos que Dios solamente está en el cielo y que lo único que es de Él es lo que tiene allá y lo de acá es todo nuestro, es entonces que no vamos a entender este pasaje. Porque ¿cómo vamos a robarle a Dios? Alguien dice, vamos a subir al cielo, lo vamos a robar. Bueno, si pensás que lo único que le pertenece a Dios es lo que está en el cielo, entonces sí vas a pensar de esa forma. Pero si pensás que Dios es propietario no solo de lo que está en el cielo, sino de lo que está en la tierra, entonces sí le podés robar, porque Él tiene cosas suyas acá. De hecho, tiene todas sus cosas de la tierra acá. Ahora, ¿robará el hombre a Dios? Pregunta y después dice, pues vosotros me habéis robado. La única manera de robarle a alguien es que Él sea el dueño de eso que le quitamos. Entonces cuando Dios dice, sí, vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, Dios está hablando aquí como dueño, porque Él está reclamando que le robaron. Si Él no fuera el dueño, ¿de qué robo estaríamos hablando? Si nos pertenece todo a nosotros, entonces estamos siendo acusados injustamente de robo por Dios. Dios nos está tratando de ladrones y es una falsa acusación, porque ¿cómo voy a estar robando si esto es mío? Pero si Dios me dice que se lo estoy robando a Él, es porque el dueño es Él entonces. Así que el primer principio que aprendemos en este pasaje es que Dios es el dueño, por eso Él como dueño reclama que alguien le robó algo que es suyo y que se lo han robado. Después dice, vamos al versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, alguien puede decir, bueno, se estaba refiriendo a Israel. Me preocupa que cuando todo lo que se trata de hacer le pertenece a Israel, cuando se trata de recibir es para todos. Me parece que es una mentalidad bastante inmadura o infantil incluso en la interpretación de eso. O sea, si son deberes es para Israel, si son beneficios son todos para nosotros. Y ahí ya lo borramos a los israelitas de la Biblia y nos agarramos todo lo que sea promesa para nosotros. Reprenderé también por vosotros al devorador.
reprenderé al devorador. Quiero que miremos un poquito sobre esto, porque Dios está hablando de que hay una entidad, hay alguien, hay algo que Dios le llama el devorador, y era el que se comía las cosechas. Ese devorador podía usar elementos naturales para destruirle las cosechas, como tormentas, como plagas, como pestes. Ese devorador podía usar elementos humanos, como enemigos que venían, saqueaban, robaban, se llevaban. Pero hay un devorador. Ahora, Dios está hablando de la existencia, está revelando la existencia de un devorador. Pregunta que me hago sobre esto. Si Dios sabía que había un devorador que le estaba comiendo la cosecha a su pueblo, ¿por qué no lo corría? ¿Por qué Dios les revela a ellos que hay un devorador que les está comiendo la cosecha? Que lo infructuoso de lo que ellos hacen, que el que no puede nunca arribar a nada, es porque hay alguien que les está comiendo la cosecha, que trabajan y todo su esfuerzo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un devorador, alguien que se come la cosecha. Ahora, ¿por qué Dios no corre a este devorador? Porque este devorador estaba allí con permiso. Alguien le dio permiso al devorador para que se comiera la cosecha. ¿Fue Dios? Obvio que no. Si la idea de Dios no era que los devoradores le comieran la cosecha a su pueblo, la idea era que ellos sembraran y cosecharan, que ellos fueran bendecidos. ¿Pero por qué no estaban siendo bendecidos? Porque hay un devorador. Ese devorador está allí con permiso. ¿De quién? Del pueblo. Con permiso del pueblo. ¿Cuándo ellos dejaron entrar al devorador? Cuando cambiaron de dueño las cosas. Cuando empezaron a reconocer como dueño de todo, no a Dios, sino a los dioses que ellos mismos se habían construido con sus manos y a lo que los demonios le iban diciendo que tenían que ellos adorar. Y mire este aspecto porque es bien interesante. Oseas capítulo 2, versículo 8, Dios habla de Israel como una mujer infiel. Y dice, y ella, se refiere a la nación, no reconoció que yo, dice Dios, le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. ¿Qué hacían con eso? Que ofrecían a Baal. Yo, dice Dios, les multipliqué la plata y el oro que ellos ofrecían a Baal. Ahora, Dios les daba a ellos la plata y el oro. ¿Y qué hacían ellos? Se la ofrecían a Baal. Ellos le ofrecían ese dinero a Baal. Ahora, era Dios el que les daba ese dinero. Era Dios el que les daba el trigo y el aceite. Sin embargo, ellos se lo ofrecían a Baal. Ella no reconoció, dice, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Ahora mire esto. Si Dios es el dueño de todas las cosas, si lo que tenemos es de Dios, ¿qué pensará Dios cuando ve a las personas que reciben de Dios, se lo consagran y se lo llevan a sus ídolos? ¿Qué piensa Dios acerca de eso? Es bien interesante esa pregunta. Cuando las personas llevan sus ofrendas, cuando las personas llevan sus pactos y llevan sus promesas y llevan sus cosas a los ídolos, lo que están haciendo es abrir la posibilidad de que ese devorador se quede con sus cosechas y les coma sus cosechas. Entonces, no es justo que eso ocurra, no es justo, porque el verdadero dueño de las cosas es Dios. Y dice, yo le daba el vino, yo le daba el trigo, yo le daba el aceite, y ella no reconoció que yo se lo daba y ella se lo ofrecía a Baal. En Ezequiel capítulo 16, versículo número 17 dice, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre
y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Mira el extremo al que ellos habían llegado. Todo lo que le pertenecía a Dios lo habían tomado y se lo habían llevado a los ídolos. En la Biblia dice que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9, versículo 19 y 20, perdón, dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Verso 20, este es clave. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cada botella de agua, cada dinero, cada flor, cada ofrenda, cada prenda, todo lo que la gente coloca en esos altares de idolatría, aunque le llamen santos, no son nada santos y no es para Dios eso que ellos están dedicando. La Biblia dice que todo eso que se está dando allí se le está dando a los demonios. Ahora, ¿por qué ese devorador se comía la cosecha y Dios no lo corría? Porque el pueblo, a través de su idolatría, había permitido que ese devorador se comiera la cosecha. Y el diezmo lo que iba a hacer era anular ese pacto, esas promesas, ese compromiso que había dado autoridad al devorador para que se coma su cosecha y poder habilitar de nuevo para que Dios reprendiera al devorador. Pero mientras el pueblo siguiera teniendo como socios a esos ídolos, Dios no iba a reprender al devorador. Y pienso en esto. Las personas que le ponen a sus negocios nombres de ídolos. Y voy a ir un poco más allá. Que consagraron su negocio y su local. O que lo habilitaron mediante algún pago de coima o alguna cosa ilegal como para que les dieran el permiso rápido y que no haya inspección y que le dé todo para adelante. Ya no pueden, si comenzaron de esa forma y nunca cancelaron, anularon y rompieron ese compromiso que hicieron asociándose con esos espíritus incorrectos, Dios no puede bendecir ese lugar y ese negocio. No puede, no va, no quiere bendecir ese emprendimiento. Ahora, ¿cuántas personas van a esos altares de idolatría a consagrar sus vehículos, a consagrar sus empresas, sus trabajos? Llevan sus ofrendas allí. Y ahora usted puede decirme, bueno, pero pastor, eso yo lo hacía antes, cuando yo no conocía al Señor, yo ya no fui nunca más. Sí, entiendo, pero perfectamente todos en algún momento o en gran mayoría lo hicimos. Pero ¿rompiste ese pacto? ¿Cancelaste ese pacto? Si abriste un negocio y llevaste un brujo, un parapsicólogo, un mentalista, un adivino, una bruja, cualquiera que fuera a aprender saumerios o algo, y ahora estás en el evangelio y ya no buscas más a esa gente, pero renunciaste a eso que ellos hicieron en tu negocio. ¿Cambiaste el nombre de tu negocio que lo habías consagrado a algún ídolo? ¿Se lo cambiaste? ¿O sigue llamándose igual? ¿Renunciaste a ese ritual o esa ceremonia que se hizo para supuestamente curar el local a donde ibas a abrir tu negocio o tu empresa? ¿Te arrepentiste de esas ofrendas supersticiosas que quizá en algún momento diste?
¿Tenés todavía en tu hogar alguno de esos amuletos supuestamente que atraen el dinero? Esas pirámides con las moneditas adentro, el elefante con el billete enrollado. ¿Sos todavía de las personas que meten dinero debajo de un plato de ñoquis todos los 29 de cada mes? ¿Seguís creyendo que si atás los billetes con alguna cinta se te va a cuidar el dinero? ¿Seguís teniendo la superstición de que si dejás la cartera en el suelo el dinero se te va? Porque si sigue tu finanza atada a todas esas cosas, el devorador te va a comer la cosecha siempre. Y Dios no lo va a correr porque Él no lo llamó. Entonces la única manera de romper ese pacto y que el devorador pueda ser reprendido por Dios, fíjense que ni siquiera dice que lo reprendamos nosotros, dice que yo reprenderé por vosotros, dice Dios, al devorador. Porque restituiste las cosas a su dueño original, que es Dios. Pero mientras todo eso esté activo, mientras todo eso siga funcionando de esa manera, si cada tanto la misma persona que ni siquiera diezma completo, porque hay personas que no diezman completo, dan una parte, ellos saben que no es realmente su diezmo, es una parte, y engañan a través de eso, porque no están dando realmente lo que deberían, están habilitando a que el devorador se coma su cosecha. Porque a través de esa mentira, de ese intento de engaño, como dice Malaquías, me traen lo robado, lo hurtado, me traen lo que está ciego, lo tuerto, lo que no sirve, lo que nadie quiere, lo que nadie recibe en ningún lado, le falta un pedazo porque es falso, porque está roto, porque no sirve. Si no renunciaste a eso y si estás mintiendo con tus diezmos, que vos sabés que eso que estás dando como diezmo no es el diezmo, si actúas como dueño de ese diezmo, diciendo, no, yo no diezmo, pero yo ayudo a la gente, yo compro, ayudo a un comedor, ayudo a un merendero, ayudo a los chicos, compro pintura, yo llevo los ladrillos por la iglesia, no podés disponer de eso como si fuera tuyo a tu arbitrio, porque no te pertenece. Porque eso tiene un fin. Ya ha sido destinado para que cumpla una función, para que cumpla un rol. Entonces uno no puede así liviana y libremente porque se le antoja hacer otra cosa con eso, o dar menos y decir, bueno, yo no diezmo, pero doy una buena ofrenda. No es lo mismo. 10 es 10. No es 7 disfrazado de 10. Y por otro lado, tampoco se puede hacer un lavado de dinero de diezmo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando alguien dice, yo no diezmo, pero yo colaboro en lo que puedo, ayudo con el alquiler del salón, no diezmo, pero compré unas sillas, yo no diezmo, pero doné un micrófono. Eso es un lavado de dinero que estás haciendo. Estás usando un dinero que no es para eso, para eso. Y estás haciendo pasar tu diezmo como una colaboración. Y es un lavado de diezmo. Te suena fuerte porque siempre uno lleva el tema del lavado de dinero a la corrupción, a intentar justificar un gasto o intentar justificar un ingreso dibujando cosas. Bueno, cuando alguien dice yo no diezmo pero compro cosas, quizás no lo has hecho con mala intención, quizás hasta te enseñó tu pastor que lo podías hacer. Quizás hasta tu pastor te dijo, bueno hermano, si usted no diezma, pero no hace falta porque usted cada tanto ayuda o colabora y usted siempre está y te ayudó y fue tu cómplice en ese lavado de diezmo. Está mal. Ahora, ¿por qué está mal? Porque yo lo digo, no. Lo que estamos mirando acá es lo que dice la Biblia. Puede molestarnos, puede enojarnos, podemos no estar de acuerdo, pero entonces digámosle a Dios que está equivocado. Digámosle a Dios que está equivocado. Tu Biblia está mal. No es así. Dios, no estoy de acuerdo con eso. Hagamos una Biblia de vuelta, renovémosla como la Constitución, hagamos otra Biblia, una más ayornada, más adaptada al tiempo y
por mayoría. A ver, decidamos entre todos qué nos gustaría que diga la Biblia. No podemos. No podemos de ninguna forma. Sería un acto absoluto de rebeldía, un acto absoluto de rebelión. Y no habría, porque no hay ninguna bendición en la rebelión. Entonces, mi idea, hermanos queridos, en esto, y yo no le estoy enseñando esto por una cuestión de interés propio, o sea, yo no estoy enseñando esto esperando tu diezmo, evidentemente no soy tu pastor. Es al tuyo al que le tenés que diezmar. A donde te congregás, al que te conoce, al que te ministra, al que te enseña, al que te predica, al que te ora. Ahí es donde vos tenés que dar tu diezmo. Es ahí. Ministerios conocidos, desconocidos, nacionales, extranjeros. Querés ofrendar allí, es una cuestión aparte, pero tu diezmo lo tenés que dar a tus pastores. Pero la idea no es que te quede esa cosa de condenación, uy, el devorador, no. Podés renunciar a eso y vamos a hacer una oración ahora para que lo puedas hacer. Pero después de hacer esa oración, Señor, yo renuncio a todas las promesas, a las caminatas, le llevé agua, le llevé vino, le llevé flores, le llevé plata, le llevé... ¿Cuántos camioneros han ido a consagrar acá en Argentina sus camiones para el lado de San Juan a la difunta Correa? ¿Cuántos han ido a Seferino a llevar sus vehículos? ¿Cuántos han ido al Gaucho Gil? ¿Cuántos han ido a... ¿Cuánta basura hay levantada por allí a consagrar todo hasta su matrimonio? Ministramos una mujer que le había consagrado el vestido de casamiento, lo había llevado a un altar de San la Muerte. ¿Cuántos han dejado sus alianzas de matrimonio, sus vestidos de boda en altares de idolatría? Hasta necesitamos orar, escuche esto, hasta necesitamos orar para cancelar toda maldición si le ponemos a los hijos el nombre de algún ídolo. Renunciar incluso a las consecuencias y a los efectos, porque acá dice en Ezequiel 16, mis hijos que habían dado luz para mí, se lo consagraron a los ídolos. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cambiar el nombre? No sé, eso es otra cuestión. Pero sí necesitas hacer una oración para decir, Señor, yo le puse a mis hijos el nombre de un ídolo, perdóname. ¿Cuántos papás o mamás le han puesto a sus hijas Lourdes por la Virgen de Lourdes, Luján por la Virgen de Luján, Mercedes por la Virgen de la Merced? Entonces, Señor, me arrepiento de haber abierto esa puerta que nunca tendría que haber abierto, de haber afectado mi economía y habérsela consagrado a cualquier demonio por allí, cuando es Dios el dueño de todas las cosas. Quizás hasta algún negocio evangélico tiene el gato chino brillante ese moviendo el brazo todo el día, porque piensa, alguien se lo regaló y piensa que con eso le va a ayudar también un poco, por las dudas. O sea, oramos, pero también vamos a orar a Dios. Y nos vamos a poner serios con este tema. ¿Por qué quería tomarle un poco más de tiempo a esto? Porque lo necesita y lo amerita. Cierro yo acá hoy con esto el tema diezmos. Pero se ha bastardeado tanto este tema, se ha mal enseñado tanto, y reconozco, abusado tanto de esto, que lo único que ha generado es confusión y rechazo, producto siempre de la ignorancia y del mal manejo de la Biblia y de la poca integridad en la enseñanza de ella y de este tema. Vamos a orar al Señor. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos hecho pactos económicos con ídolos, con signos astrológicos, con rituales o creencias supersticiosas,
con amuletos, con imágenes, con objetos o ceremonias espirituales, idolátricas y supersticiosas. Quizá hemos consagrado o pedido ayuda financiera a algún brujo para salir adelante de alguna situación de pobreza o de miseria. Hemos acudido a fuentes equivocadas e incorrectas. Y después seguimos nuestro camino y después llegamos al Evangelio y nos olvidamos de todo lo que habíamos hecho. Y el devorador siguió allí comiéndose la cosecha porque jamás renunciamos a eso, Señor. Pero ahora lo hacemos y te pedimos perdón. Y cada papá o mamá en este momento que también te dice, Señor, yo le puse a mis hijos el nombre por la Virgen, por el Santo, renuncio a la consecuencia espiritual que trajo ese pacto. Renuncio a esa consagración que hice de mi hijo a los ídolos. En el nombre de Jesús, Señor, y declaro que nacieron para ser tuyos y son tuyos. Y que todo te pertenece. Y que no somos dueños ni propietarios. Somos propiedad y somos pertenencia. Y todo es tuyo. Ahora, Dios, te rogamos, Señor, que reprendas por nosotros al devorador para que ya no sea estéril nuestro trabajo, sino que tenga fruto y resultados. Y nos comprometemos desde hoy en adelante a que separaremos el diezmo de lo que recibimos de tu mano. Y te lo consagramos, Señor, porque es tuyo, para que nuestra economía esté asegurada y esté bajo la cobertura de este pacto. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por revelarnos tu verdad, para que seamos libres. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca cometa el error de colocar su diezmo en la lista de impuestos. Tengo que diezmar, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar. Me parece que con todo lo que tengo que pagar no voy a poder diezmar. No es un impuesto. No es un impuesto. El asunto es que tenemos claro que si no pagamos la luz la cortan. Si no pagamos el gas lo cortan. Si no pagas el cable te lo cortan. No pagas DirecTV, te lo cortan. Pero como parece que no nos cortan nada cuando no diezmamos, achicamos presupuesto siempre por ahí. Pero realmente no nos cortan nada. Te dejo pensando en eso. Que Dios te bendiga. Gracias, como siempre, por haber estado allí. Es un gusto estar con ustedes. Será hasta un próximo encuentro con otro tema que siempre tiene la intención de edificarnos y de bendecirnos. Un abrazo grande para todos. Que Dios les bendiga.